Buenos días, ¿qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo estáis? Espero que os encontréis bien. Y bueno, vamos con la siguiente clase de filosofía. Vamos a continuar con Nietzsche. Así que al lío. Lo último que estuvimos viendo fue, pues bueno, dentro de la filosofía negativa que hace una crítica a toda la cultura occidental y sobre todo al origen de ese declive en el cual se inició la cultura occidental, ¿no? La primera crítica que hemos visto fue a Sócrates, ¿no? Ahora vamos a continuar con la crítica que hace a Platón, ¿no? Bueno, el pensamiento de Platón ya lo conocemos bastante bien y vamos a ver, pues bueno, que un poco en relación con todo lo que defiende Nietzsche, pues se entiende bien la crítica que hace a Platón como otro de los que originó el declive de la cultura occidental. Fijaos, Platón, vamos leyendo y vamos explicando. Platón es el continuador del proceso de corrupción de lo genuinamente humano iniciado por Sócrates. Lo genuinamente humano, lo dionisíaco, ¿verdad? Esa parte más pasional, esa parte más emocional es lo genuinamente humano y empieza a corromperse con Sócrates. Platón continuó con eso, dándole más importancia a lo racional que a lo pasional, ¿no? Entonces, eso se hace con la distinción que hace Platón entre el mundo de las ideas, el mundo de las ideas y el mundo sensible. Ojo, cuando contestemos en un examen con algo de Platón o de Nietzsche sobre mundo de las ideas y mundo sensible, no lo pongáis aquí como lo tengo puesto yo, sino que ponedlo entero, mundo de las ideas, mundo sensible, ¿vale? Esto es un poco, pues bueno, pues para resumir y para entendernos. Entonces, esa distinción que hace Platón entre el mundo de las ideas, recordad, el mundo de las ideas compuesto de ideas, donde está lo necesario, es decir, que las ideas son necesarias, eternas, universales, y el mundo sensible, que es nuestro mundo, donde está todo lo cambiante, lo representado por Heráclito, ¿no? El mundo sensible. El mundo sensible lo critica Platón y el mundo sensible es lo que defiende Nietzsche, ¿no? Nietzsche defendía la realidad, era fan absoluto de Heráclito, ¿no? La realidad como algo dinámico, cambiante, ¿no? Entonces, esa distinción entre el mundo sensible, entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, supone la total desaparición de lo dionisíaco en el ser humano. Y pues es tan sencillo, lo dionisíaco es lo pasional, ¿no? Y lo apolíneo, que es lo que critica Sócrates, es lo racional. Entonces es justo todo lo contrario que Platón. Platón defiende la razón y Nietzsche critica la razón. Platón vendría a defender lo apolíneo y Nietzsche critica lo apolíneo. Platón vendría a criticar lo dionisíaco y Nietzsche defiende lo dionisíaco, ¿no? Y entonces esto supone la total desaparición de lo dionisíaco en el hombre. Es tan sencillo como, pues recordad del pensamiento de Platón, Platón dividía el alma en tres partes y la parte más importante del alma, la que había que ejercitar para que las tres partes del alma estuvieran en armonía, es la parte del alma racional, ¿no? Una defensa por parte de Platón de la razón. Se defiende la razón y a través de la razón pues se crea Platón un mundo fuera de esta vida, que es el mundo de las ideas y además le da mucha más importancia que a esta vida que tenemos, que es lo que representa el mundo sensible, ¿no? Entonces viene a ser un poco, pues bueno, Platón representa justo lo contrario de lo que defiende Nietzsche, ¿no? Es decir, la crítica de Nietzsche a Platón se ve clara simplemente con esta distinción que hace Platón entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, ¿no? Entonces, los conceptos morales de Sócrates los convierte Platón en inmutables. Inmutables como las ideas, ¿no? Los conceptos morales. La idea de bien, la idea de justicia. Coge Platón y los convierte en ideas y nos dice que existen
unas ideas como puede ser la idea de bien, como puede ser la idea de justicia y lo convierte en un concepto inmutable, necesario, universal. Le da una categoría, es decir, a Platón, esos conceptos morales de Sócrates les hace saltar a una categoría superior, defendiéndolos como algo completamente inmutable, necesario, eterno, ¿no? Entonces, Platón, Nietzsche nos diría que Platón da un salto más en negar nuestra vida, el mundo sensible, para dar mayor importancia al mundo de las ideas y a esos conceptos que Sócrates había defendido a través de la razón, pues Platón los sitúa en el mundo de las ideas y les da así esa categoría absoluta, ¿no? Defendiendo el mundo de las ideas, es decir, ese mundo eh, completamente irreal, según Nietzsche, ¿vale? Que no es esta vida, ¿no? Los convierte en inmutables y en la única realidad. La única realidad para Platón es el mundo de las ideas. La auténtica realidad es el mundo de las ideas. Un mundo que, según Nietzsche, pues Platón se ha sacado de la manga, le da la categoría de auténtica realidad y entonces eh, sostiene que esa única realidad niega niega lo que para Nietzsche sería la auténtica realidad, que es nuestra vida. Es decir, la auténtica realidad para Nietzsche es nuestra vida. Su pensamiento se llama vitalismo, ¿no? Es nuestra vida. Y nuestra vida sería lo que corresponde al mundo sensible de Platón, que es este mundo de aquí, nuestra vida. Pues bien, Platón critica este mundo sensible, critica nuestra vida y defiende otro mundo que, según Nietzsche, dice, pues no sabemos ni tan siquiera si existe, ¿cómo le vamos a dar la categoría de auténtica realidad? ¿No? Entonces, eso sirve, según Nietzsche, le sirve a Platón para negar esa auténtica realidad que es la vida, la única seguro que tenemos, que es nuestra vida, esta que estamos viviendo, ¿no? Que estaría representada, como os he dicho, por el mundo sensible, ¿no? Bien, entonces, fijaos, todo esto lo conocemos, ¿no? Con lo del mito de la caverna. Lo demás son sombras de lo real y supone estar atados en la caverna. Todo lo que existe, la vida auténtica, la vida auténtica para Nietzsche, la de verdad, ¿no? Esta que estamos viviendo. Estaría representada en Platón en el mito de la caverna por las sombras, ¿no? Recordad que se proyectan al fondo de la caverna. Para Platón eso no era la auténtica realidad, eso era una copia imperfecta de la auténtica realidad que son las ideas del mundo de las ideas, ¿no? Las cosas en sí, las cosas del mundo sensible son una copia imperfecta de la auténtica realidad que son las ideas del mundo de las ideas. Eso se representa en el mito de la caverna con las sombras, las sombras que se proyectan al final de la caverna, en la pared de la caverna, serían las cosas del mundo sensible, que son la copia imperfecta de la auténtica realidad, que serían las ideas del mundo de las ideas. Pues eso que Platón considera copias imperfectas, algo falso y que tomamos por verdadero, para Nietzsche sería lo auténticamente verdadero, porque es esta vida, ¿no? Recordad en lo que estamos, ¿no? Y supone estar atados en la caverna de Platón, ¿no? Es decir, estamos, pues eso, según Platón, estamos atados en una realidad que no es auténtica y debemos desprendernos de las cadenas que nos atan para poder conocer la auténtica realidad a través del ejercicio de nuestra parte del alma racional para conocer la auténtica realidad que son las ideas del mundo de las ideas. Bien, pues para Nietzsche esas ideas del mundo de las ideas es algo completamente irreal y lo único auténtico serían esas sombras que se proyectan al fondo de la caverna, ¿no? Esa sería para Nietzsche la auténtica realidad. ¿Por qué? Porque es nuestra vida, el mundo sensible. Sería nuestra auténtica realidad y es lo que de verdad habría que defender, ¿no?
para Nietzsche. Entonces, Platón supone otra vez, junto con Sócrates, pero da un salto más de categoría, supone una crítica, Platón supondría una crítica a esta auténtica realidad que es nuestra vida, ¿no? Lo que hace Platón, según Nietzsche, es crear un mundo ideal que para Nietzsche no existe. Para Nietzsche no existe y Platón lo que hace con ese mundo ideal es darle esa categoría de auténtica realidad, ¿no? Y se vacía el contenido del mundo en el que realmente se desenvuelve la vida de los hombres, que sería el mundo sensible. Se vacía de contenido, se deja en un segundo plano, no es lo realmente importante. Lo realmente importante es el mundo de las ideas, según Platón. Por lo tanto, recordad, ¿no? En Platón lo que tenemos que hacer en esta vida es ejercitar nuestra parte del alma racional, la razón, lo que critica Nietzsche, ¿no? Pues Platón es lo que defiende, ejercitar nuestra parte del alma racional para que las tres partes del alma estén en armonía y estando las tres partes del alma en armonía, una vez que nos morimos, dejamos esta realidad, la del mundo sensible, que es secundaria, que no tiene importancia, para que así la parte del alma irascible y la concupiscible mueren con el cuerpo y la parte del alma racional vuelve al mundo al que realmente pertenece, la auténtica realidad que sería el mundo de las ideas, ¿no? Recordad esto en Platón. Pues bien, dice Nietzsche, ya Platón supone la perversión absoluta de todo esto, porque hay que ejercitar la parte del alma racional, entonces la razón, según Nietzsche, ha servido para crear todos estos conceptos ilusorios y además propone que esta realidad, nuestra vida, no tiene valor, no tiene importancia, porque lo realmente importante es una vez que nos morimos, tratar de vivir nuestra vida de tal manera para que podamos volver a la realidad a la que pertenecemos, que sería la del mundo de las ideas, ¿no? Yo creo que más o menos se puede entender, ¿no? La metafísica de Platón se construye sobre conceptos alejados de la auténtica realidad. La realidad para Nietzsche es el mundo de las ideas, perdón, el mundo sensible de Platón, ¿no? La metafísica de Platón, eh, toda esta realidad que se crea, la realidad se compone de dos mundos, el mundo de la sensible y el mundo de las ideas, lo construye con conceptos creados racionalmente que se alejan de la auténtica realidad que sería el mundo sensible y se acercan más a una realidad que para Platón es la auténtica, pero que Nietzsche la critica porque dice, pero si no sabemos nada del mundo de las ideas, te lo acabas de inventar y encima le das esa categoría de auténtica realidad, ¿no? Bueno, pues esta es la crítica que hace Nietzsche a Platón. Seguiremos el próximo día, hoy lo dejamos aquí y ya lo desarrollamos un poco más con la crítica que hace al cristianismo y ya nos metemos un poco con el tema de la ética de Nietzsche, con la moral de los señores, la moral de los esclavos, etcétera, ¿vale? Así que nada, queridos alumnos, gracias como siempre por estar ahí y nos vemos en la siguiente clase. Recordad que en el examen entra solo hasta Marx, no da tiempo a ver a Nietzsche, ¿de acuerdo? Así que nada, os mando un saludo y agradezco de verdad que estéis